Hola, en el vídeo de hoy os voy a resumir el capítulo 5 del libro de inteligencia emocional que se titula Esclavos de la pasión. Trata de la segunda de las competencias principales de las que os hablé. La primera es conocimiento de las propias emociones, que es lo que os he hablado en el vídeo anterior, y en este pues trata de la capacidad de controlar las emociones. Si es que es posible, ¿no? Lo que tenemos bajo cierto grado de control es la expresividad de las emociones. Entonces, el capítulo empieza diciendo que el dominio de una misma, la capacidad de afrontar los contratiempos emocionales, se denominaba en el antiguo griego sofrosine, con Y, y significaba el cuidado y la inteligencia en el gobierno de la propia vida. Los romanos y la antigua iglesia cristiana la denominaban temperantia o templanza, entendida como una contención del exceso emocional. No la represión de emociones, sino el equilibrio, porque cada sentimiento tiene su propio valor y significado. Según Aristóteles, el objetivo es albergar la emoción apropiada en consonancia con las circunstancias. Mantener a raya las emociones angustiosas es la clave de nuestro bienestar emocional. Las emociones desmesuradamente intensas o que se prolongan más de lo necesario socavan nuestra estabilidad. Intentar permanecer feliz a toda costa es ingenuo. Y el autor dice que el sufrimiento aporta constructivamente a la vida espiritual y creativa porque puede ayudarnos a templar el alma. El alma, bueno, no me quiero desviar del tema. Entendida como almacén de emociones. Por eso si te centras solo en un tipo de emociones, pues se queda incompleto. Entre las emociones angustiosas que trata el capítulo, pues habla del enfado, de la ansiedad, que sería la antesala del miedo, tal como expuse en un vídeo anterior, y de la tristeza. ¿Vale? Y luego el capítulo termina con un... No sé yo a día de hoy si se considerará un trastorno, pero un tipo especial de personas que tienden a estar siempre optimistas. Ya lo comentaré. Entonces, en cuestiones del corazón, la adecuada proporción entre emociones positivas y negativas determina nuestra sensación de bienestar. Llegar a dominar las emociones o la expresión de las emociones es una tarea muy ardua. La mayoría solo intenta controlar en su tiempo libre el estado de ánimo que le embarga. Todo lo que hacemos, las actividades y los amigos que elegimos son intentos de llegar a sentirnos mejor. El arte de calmarse a una misma o a uno mismo es una habilidad vital fundamental. En teoría, los niños y niñas emocionalmente sanos aprenden a calmarse tratándose a sí mismos del mismo modo en que quisieran ser tratados por los demás. Y bueno, me parece que esto es importante porque saber que es natural que desde una edad temprana, no sabemos, niños, pues puede ser niñas que a los 7 u 8 años pues empiecen a descubrir su sexualidad y no es algo que se deba de reprimir ni esconder en el sentido de que ellos lo perciban como algo que esté mal. Yo creo que no es necesario ni siquiera hablarles del tema, a no ser que ellos o ellas nos hagan preguntas.
me refiero a los progenitores, que es lo natural, ¿no? A esa edad. Sino que de manera natural, pues sucede así, ¿no? Tienen ya un despertar en ese sentido emocional y se calman a sí mismos de esa manera. Ya la imaginación empieza a trabajar, pues, en esa dirección, ¿no? De qué siento yo y qué necesito al respecto, ¿no? Bueno, para terminar la parte introductoria, antes de hablar del enfado, me parecía importante hacer ese comentario. Que no lo dice en el libro, pero me parece que es importante tenerlo en cuenta. No quiero extenderme más sobre el tema de la sexualidad a esa edad. Para mí la sexualidad es un tema sagrado, como ya he expuesto en otras ocasiones, y hay que prevenir los abusos, pues de alguna manera. Hay que evitar que busquen fuera de sí mismos lo que tienen ellos mismos capacidad de darse. Bueno, anatomía del enfado. Esto, si recordáis el vídeo en el que hablé sobre apaciguar conflictos familiares, pues creo que había un apartado que se titulaba Anatomía de la ira, ¿no? Para que veáis la coincidencia. Dice que hay distintos tipos de enfado. No es igual, por ejemplo, cuando un conductor pone en peligro nuestra seguridad, en cuyo caso es la amígdala la que pone en marcha esa emoción de enfado, o casos, por ejemplo, de venganza fría o reacciones que suscitan la infidelidad o la injusticia. Son enfados más calculados, más templados, incluso fríos, y los regula el neocórtex. Parece un estado de ánimo, o el estado de ánimo más persistente y difícil de controlar. El monólogo interno que lo alienta parece justificar el hecho de poder descargarlo sobre alguien. Casi siempre la persona que está más cerca de la persona, aunque no tenga nada que ver con el motivo del enfado, ¿no? Nos toca no solamente escuchar a la persona cercana o el ser querido que está bajo esa emoción, sino a veces incluso, pues, soportar que la descargue, ese exceso de energía sobre nosotros. Es una emoción que resulta energizante e incluso euforizante. Euforizante quiere decir como que es una alegría desbordada, ¿no? Parece contradictorio, pero cuando descargas la emoción de la manera que a ti te parece apropiada, no voy a entrar en si lo es o no, el hecho de descargarla, pues te hace sentir cierta sensación como de poder, ¿no? Para calmarlo, en primer lugar debemos intentar socavar las convicciones que lo alimentan. Y aquí vamos al tema de las convicciones, las creencias. Uno de los remedios más poderosos consiste en encuadrar la situación en un marco más positivo. Por ejemplo, pensar que todo ocurre para hacernos más fuertes. Bueno, esto a modo de introducción.
Ahora, en este caso concreto del enfado, por la complejidad, el autor ha estructurado el resto del contenido en 4 subapartados. El primero es la irrupción de la rabia, que habla un poquito de por qué se dispara esa emoción de enfado. El segundo dice que el enfado se construye sobre el enfado. Es como una especie de circuito que se retroalimenta. El tercero es un bálsamo para el enfado. Y el cuarto, la falacia de la catarsis, que ya la comenté en un vídeo anterior, que decía que había creencias acerca de esta emoción que eran falacias, ¿no? Ideas falsas. Entonces, la irrupción de la rabia. Dice que el detonante universal es la situación de hallarse amenazado o amenazada, no solo por una amenaza física, sino por cualquier amenaza simbólica para nuestra autoestima o nuestro amor propio. Por ejemplo, sentirse tratada injustamente, insultada, menospreciada, frustrada, etc. Estas percepciones actúan como detonante de una respuesta límbica que tiene un doble efecto sobre el cerebro. En primer lugar, porque la menciono en primer lugar, pero se dan simultáneamente. Una secreción de catecolaminas. Para que entendáis un poquito mejor este concepto, he hecho un pequeño croquis. Las catecolaminas son un tipo de neurotransmisores que pertenecen a la clase monoaminas. Quiere decir que se sintetizan a partir de un solo aminoácido. Los neurotransmisores más básicos son los aminoácidos, algunos, y los siguientes en complejidad son las monoaminas, que se sintetizan a partir de un solo aminoácido. Son un poquito más grandes estructuralmente. Entonces, hay 2 tipos, las catecolaminas, que van en la dirección del enfado, y las indolaminas, que básicamente hay una que va en la dirección contraria, la de la calma, la serenidad, el bienestar. Entonces, catecolaminas hay 3, dopamina, norepinefrina y epinefrina, que es lo que comúnmente se conoce como adrenalina. Entonces, a partir del aminoácido tirosina, se convierte en L-dopa y esta en dopamina, que nos activa. No tiene por qué ser enfado. La dopamina es un neurotransmisor vigorizante, ¿no? Para hacer el día a día necesitas estar activo con energía, ¿no? Pues dopamina es esencial. Que se te complica el día y se te va poniendo difícil la resolución de las tareas, pues esa dopamina se combina con una enzima y se convierte en norepinefrina. Y si sigue esa dinámica, la norepinefrina más una enzima se convierte en epinefrina, que es adrenalina, ya cuando explota, digamos. Y la serotonina pues se sintetiza a partir del aminoácido triptófano. No os quiero complicar. Es nada más que para que entendáis que básicamente estas monoaminas pues lo que hacen es regular un circuito nervioso que se ha planteado que funciona de modo combinado, como hipótesis, ya hablaré de ello. Y se le llama hipótesis de la dopamina-serotonina, ¿no? Porque parece como que en la medida que apuestas, entre comillas, por una línea de comportamiento, la otra se apaga. Y en la medida que apuestas por la calma, el bienestar, pues la otra se cortocircuita. Parece que va así. Os he hecho un pequeño croquis por si queréis hacer una captura de pantalla y que lo veáis así un poquito más claro. Bueno, en este primer efecto, la secreción de catecolaminas,
se genera una descarga de energía límbica que perdura varios minutos. En función de la magnitud de la amenaza percibida, el cuerpo se dispone para luchar o huir. Y las catecolaminas las segrega la amígdala. Y al mismo tiempo, la amígdala activa otra oleada energética que perdura más tiempo y aporta el tono general adecuado a la respuesta. Dicha activación puede durar horas e incluso días, convirtiéndose en un trampolín fisiológico. Esto del trampolín es lo que explica el siguiente subapartado. El enfado se construye sobre el enfado. En un estado de irritabilidad, que ya te ha sucedido algo en un día, o a lo mejor llevas meses soportando una situación difícil sostenida, si algo suscita un secuestro emocional, la emoción subsecuente, sea de enfado o ansiedad, revestirá intensidad especial. La escalada del enfado puede considerarse como una secuencia de provocaciones, cada una de las cuales suscita una reacción que tiende a disiparse muy lentamente. Bueno, tiende a disiparse muy lentamente, hablando estrictamente en sentido bioquímico. Luego está las técnicas que tú hayas querido aprender y poner en práctica a modo de entrenamiento. Por ejemplo, la respiración profunda, en menos de un minuto puedes neutralizar esa descarga de adrenalina autodestructiva, ¿no? En dicha secuencia, cada pensamiento o percepción irritante funciona como un mini detonante de la descarga de catecolaminas. Y cada una de estas descargas se ve intensificada por la descarga precedente. ¿Vale? Para que entendáis esto de la escalada del enfado, por qué se produce así. Hay que partir del concepto de irritabilidad. Una vez que te ha sucedido algo, pues ya estás más susceptible. Un bálsamo para el enfado. El tercer subapartado. Pues hay dos métodos. Se pueden poner en práctica primero uno y después el otro, no son incompatibles. El primero consiste en prestar la máxima atención para darnos cuenta de los pensamientos que desencadenaron la primera descarga. Esto es importante tener en cuenta porque fijaos que dice los pensamientos que desencadenaron la primera descarga, no los incidentes, no los acontecimientos. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque todo depende de la interpretación que hagamos. Creo que es en este libro, aunque no en este capítulo, que se habla de que los responsables de la propia emocionalidad somos nosotros mismos. ¿Vale? Los demás pueden hacer y deshacer y decir lo que quieran, pero no podemos darles el poder de controlar nuestras emociones porque entonces le damos el poder de controlar nuestra vida, ¿no? Entonces es importante hacerse responsable de lo que uno siente. Cuanto antes intervengamos en esta búsqueda de qué pensamiento o pensamientos fueron los que desencadenaron la emoción y la primera descarga de adrenalina, mejores resultados obtendremos. De hecho, puede cortocircuitarse completamente si, antes de darle expresión a esa emoción, damos con alguna información que nos permita reconsiderar el incidente. Algún dato que amortigüe, digamos, o que apacigüe un poco la impresión inicial, el impacto primero. Y el segundo método es únicamente en casos de irritación moderada. ¿Por qué? Porque si estás muy alterado, pues hay una etiqueta que se ha elaborado al respecto que se llama
incapacidad cognitiva, que es lo que todo el mundo ha visto alguna vez, ¿no? Que la persona que está enojada es incapaz de razonar. Si haces ese esfuerzo por detectar ese pensamiento inicial que desencadenó la primera descarga y consigues calmarte un poco, o te vas a dar un paseo para distraerte un poco con otra visión, otras imágenes, otros sonidos, pues entonces sí puedes aplicar este segundo método, que se le llama el enfriamiento. Consiste en intentar amortiguar la activación fisiológica ligada a la descarga adrenalínica en un entorno en que no haya riesgo de más situaciones irritantes. Las distracciones son un recurso sumamente eficaz. El truco está en darnos permiso para intentar disfrutar de un rato agradable y así permitir que se disipe el enfado. Quien dice un rato agradable dice un tiempo, unos días, una semana, hasta que todo se ponga un poquito más en su sitio, ¿no? Y esto lo he destacado en mayúsculas. Darnos permiso para intentar disfrutar de un rato agradable. Es fundamental entender que cuando se presenta una situación que nos provoca esta emoción de enfado y esta descarga adrenalínica, los primeros perjudicados somos las personas que nos inunda, digamos, esa bioquímica. Entonces, insistir en solucionar el problema o la situación bajo esa circunstancia química es absurdo, no funciona y es un poco, casi si me permitís la expresión, masoquista. No tenemos que dejarnos arrastrar por esa situación. Tenemos que entender que hay otra vía de solución. Y cuando te suceda eso, después de el paseíto que te permite respirar más profundamente, valorar más con la mayor objetividad o distancia posible el acontecimiento que ha tenido lugar, pues entonces la solución más inteligente es decir, bueno, pues ahora me voy a dar lo que yo me merezco, ¿no? Un tiempo de descanso, una pausa en la relación, un distanciamiento de la amistad que te ha provocado esa emoción, lo que sea, un paréntesis, como lo quieras llamar. Darnos permiso para intentar disfrutar de un rato agradable. Yo creo que esto es clave. Y así permitir que se disipe el enfado. El ejercicio activo y el yoga permiten aliviar la elevada activación fisiológica. Ejercicio activo, pues hay gente pues, que le gustará correr, pues se puede ir a correr un poquito o lo que sea, algún tipo de ejercicio. Luego se extiende más sobre esta solución en concreto. Y respecto al yoga, pues me gustaría hacer un breve comentario. Yo en mis sesiones de yoga, pues me digo a mí misma, las instrucciones son mentales, porque no doy clase a personas todavía, son solo para mí. Pues hay una autoinstrucción que dice, suelta cualquier tensión o preocupación. Y al principio, cuando tú no estás entrenada, pues el cuerpo responde de cierta forma, como con cierta incredulidad, ¿no? Como diciendo, sí, porque tú lo digas me voy a sacudir yo de encima así tan fácil esto que traigo a la sesión. Y es cuestión de entrenamiento. Llega un momento en que según te dices eso mentalmente, sueltas.
Y ya te quedas tranquila y relajada para la sesión de yoga. Y el cuerpo responde al entrenamiento. Las distracciones más utilizadas, ver la televisión, alguna peli al cine o leer, ponen freno a la cadena de pensamientos hostiles. Otra recomendación es registrar por escrito los pensamientos irritantes, para así considerarlos y afrontarlos desde una perspectiva más adecuada. Esto, pues, en casos extremos, pues conviene hacerlo. Hay mucha gente que dice, bueno, me lo sacudo de encima de otra manera, pero en casos extremos conviene ponerlo por escrito para que la persona pueda ver claramente qué clase de pensamientos irracionales está albergando en su mente y que son exagerados e inapropiados, ¿no? Hay que cambiarlos, por eso es la terapia de reestructuración cognitiva. Y el cuarto subapartado, el de la falacia de la catarsis, pues dice, básicamente, que airear el enfado de poco o nada sirve para mitigarlo, aunque hay circunstancias concretas en las que puede ser apropiado. Y señala 3. Cuando se trata de comunicar algo directamente a la persona causante. Causante entre comillas, por lo que he dicho antes, porque la persona... Al final no puedes estar pendiente todo el tiempo de qué necesitan, qué sienten los demás. Puedes tener cierto grado de atención, pero tú tienes tu propia idiosincrasia, digamos, tus propias dinámicas, tu propio proyecto. Es muy difícil coincidir con una persona, hablando concretamente del tema parejas, que esté atravesando un momento en su vida perfectamente compatible con el tuyo. Es muy raro, puede suceder, yo no digo que no, pero es muy difícil. Entonces hay que entenderlo como algo, como no tomárselo de forma personal, no tomárselo a pecho, como que ha querido hacerte daño, sino que el compañero a lo mejor, pues como tienen otras necesidades más sexuales que afectivas, pues tiene otro tipo de comportamiento y a ti eso te enoja, ¿no? Porque tiendes a pensar que él tendría que saber lo que tú sientes, lo que tú necesitas y evitar llevarte la contraria. Inconscientemente es algo absurdo, ¿no? Pero funciona así. No entendemos muchas veces por qué reaccionamos como lo hacemos, pero así reaccionamos, ¿no? Entonces, pues bueno, si eso se alarga, porque puede ocurrir que eso sea algo puntual, pero si eso se convierte en algo habitual, pues ya puedes decidir que lo mejor es expresarle tu enfado, ¿no? Causante, insisto, entre comillas, la persona que ha realizado cierta acción. La responsable de la emoción en última instancia eres tú. Segundo caso, en los que puede ser apropiado expresar el enfado. Cuando sirve para restaurar la autoridad, el derecho o la justicia. ¿Vale? Hay veces, por ejemplo, que los niños no entienden mucho. Por ejemplo, yo hace poco en el parque no teníamos agua en la fuente y un día encontramos que había agua en la fuente. Entonces había allí una pandilla pues mojándose, refrescándose con globos de agua, con pistolas. Yo lo entiendo, que eso es normal, pero ya media hora tirando agua, pues les di un toque, hablé con ellos, les llamé educadamente y hablé con ellos. Entonces había un niño que no respondía, se lo tomó como si no fuese con él y como si no tuviese yo ninguna
como que por un oído le entró y por otro le salió, ¿no? Entonces pues me tuve que enfadar un poco para que entendiese que era un tema importante, ¿no? El agua es un bien de primera necesidad y es un recurso limitado que hay que saber gestionar. Y el tercer caso es cuando puede cambiar la situación que nos agobia. Si no la puede cambiar, pues es absurdo. En general, mi punto de vista es que es autodestructivo esta emoción, ¿no? Incluso en los casos de un fuerte agravio, la serenidad te permite resolverlo mejor. Si no puedes evitar esa descarga de adrenalina, que insisto en que sucede, no tienes control sobre lo que tienes control, sobre la expresión, no sobre lo que sucede en el interior, pues hay que intentar enfriarse como mejor puedas. Es mucho más eficaz calmarse y posteriormente, de modo asertivo y constructivo, dialogar para intentar resolver el problema. Ni reprimirlo ni dejarse arrastrar por él, como dijo un maestro tibetano. Vale, ahora empieza a hablar de la ansiedad. Y el apartado se titula Aplacar la ansiedad. ¿Qué me preocupa? El hecho de que lo haya titulado así y no mencionando al miedo refuerza mi hipótesis de que la emoción básica es la de ansiedad. Un bebé no experimenta miedo porque el miedo tiene un componente más cognitivo, más de experiencia previa. Digamos que el miedo se genera porque has tenido una experiencia desagradable con algún elemento de la realidad. Bueno, estudios sobre la preocupación, que se considera el núcleo fundamental de la ansiedad, parecen indicar que una vez iniciado el ciclo de la preocupación no hay modo de detenerlo. En el otro extremo, la reflexión constructiva, que es solo en apariencia similar a la preocupación, puede permitirnos encontrar una solución adecuada. ¿En qué se diferencian? Pues habrá varios elementos, ¿no? Yo aquí he intentado sintetizar al máximo y no los he recogido aquí, pero bueno, una reflexión constructiva pues parte de una serenidad, ¿no? Si estás preocupándote demasiado tiempo sin la serenidad necesaria para encontrar soluciones, pues ya se convierte en una preocupación que puede derivar en una patología, ¿no? Un comportamiento de rumiación. La preocupación cumple una función que es la de anticipar peligros que pueda presentarnos la vida y de buscar soluciones positivas ante ellos. El problema surge cuando se hace crónica y reiterativa y se repite constantemente sin procurarnos nunca una solución positiva. Un análisis detenido evidencia que presenta todos los rasgos de un secuestro emocional moderado. Con el entrenamiento adecuado se puede captar el surgimiento de la preocupación en un momento cada vez más cercano al inicio de la espiral de ansiedad. También podemos aprender alguna técnica de relajación para aplicarlo al advertir el inicio del ciclo. Debemos también afrontar más activamente los pensamientos perturbadores, adoptando una postura crítica ante las creencias que sustentan la preocupación. Un poco lo que hemos visto previamente con el enfado. Prestar la máxima atención a qué tipo de pensamientos o preocupaciones son las que disparan el ciclo de la ansiedad. Para frenarlo lo antes posible, evitar que nos engulla.
Vale, todo esto está un poquito relacionado, ¿vale? Cuando distinguimos entre enfado o... Hay grados de enfado, ¿no? Básicamente enfado, ansiedad o tristeza. Puede ser que experimentes estas tres emociones en distinto grado, una combinación específica en respuesta a la situación que estás viviendo. Entonces, pues, yo creo que aplacar la ansiedad buscando esos pensamientos que te están preocupando en exceso y detectarlos, pues contribuye también a disminuir el enfado. Si también estás triste, contribuye también a disminuir esa emoción de tristeza. Al final todo desemboca en la introspección, en ver qué pensamientos son los que están configurando las emociones que sienten. Como si fuese un software. El programa que tienes pues está configurado en base a la herencia genética, que hay ahí experiencias de la especie y la experiencia vital que te ha tocado vivir. Entonces hay que tomar conciencia de que es posible tomar parte activa en ese software que configura nuestro comportamiento, ¿no? Y decir, mira, esta línea de pensamiento me está haciendo pasar muy malos ratos. Pues la elimino, relaboro, exactamente igual que un programa de ordenador. Hay veces, casos extremos, que es necesario plantarte delante de un papel y escribirlo para que te des cuenta de la irracionalidad de ciertos pensamientos. Si lo veis necesario en determinada circunstancia, pues os plantáis delante de un papel en blanco y escribís. Bueno, y sobre la tristeza. El control de la tristeza es el estado de ánimo del cual la gente más quiere despojarse. Sin embargo, al igual que sucede con cualquier otro estado de ánimo, tiene sus facetas positivas. Proporciona una especie de refugio reflexivo que nos sume en un periodo de retiro y de duelo necesario para asimilar la nueva situación, en el que podemos ponderar su significado, llevar a cabo los ajustes psicológicos pertinentes y elaborar nuevos planes que permitan que nuestra vida siga adelante. ¿Vale? Tiene su utilidad. Hay personas, o incluso en diferentes etapas de la vida, la misma persona puede pasar de una tendencia a reaccionar con enfado a una tendencia a reaccionar con tristeza. Es menos vigorizante, es más una reacción de bajar la energía, y nos queremos desembarazar de esta emoción negativa igual que de la otra, pero es menos autodestructiva. Lo que hay que hacer es evitar caer en depresión. Si entramos en el bucle de la tristeza y dejamos que se retroalimente, puede ser desastroso. La tristeza es útil, pero la depresión no. La tristeza común o la simple melancolía puede convertirse en una depresión subclínica. Depresión subclínica es la etiqueta que se utiliza para referirnos a un estado previo. No es tan postrante como una depresión mayor, pero es como una fase previa. La táctica más extendida para combatirla son las actividades sociales. Salir a comer, pues se entiende con amigos o con algún familiar, a ver algún acontecimiento deportivo, al cine, compartir alguna actividad con amigos o la familia.
El objetivo es olvidar la tristeza. Aislarse puede ayudar cuando nos sentimos abatidos. Al principio de un voy a llamarlo un golpe, ¿no? Un revés que te da la vida, un acontecimiento que no te esperabas. Pues es casi inevitable, ¿no? Si en vez de tender a enfadarte tiendes a la tristeza, pues en un primer momento sentirse abatido, pues significa eso. Te falta la energía, te vienes abajo. No voy a decir que te hundes, te puedes hundir si sigues en esa dinámica, pero te vienes abajo. Entonces, dice eso, aislarse puede ayudar al principio, cuando nos sentimos abatidos, pero también contribuye a aumentar nuestra sensación de soledad y desamparo. La distracción permite el acopio de energía, el volver a recuperar la alegría de vivir. Las mujeres somos más proclives a obsesionarnos cuando estamos deprimidas, lo cual puede explicar el hecho de que la cifra de mujeres diagnosticadas de depresión duplique a la de hombres. El tema de la obsesión es complicado. Habría que ver también si el sistema patriarcal en el que vivimos nos deja otra opción. También somos más proclives, las mujeres, a expresar abiertamente nuestra angustia, porque de manera natural sentimos las emociones de manera más intensa y nuestra naturaleza es más comunicativa, tendemos a expresarla, a comentarla con alguna amiga que nos escuche. Y además tenemos más motivos para caer en depresión. En el libro el autor lo reconoce. La situación de las mujeres es mucho más desventajosa. Tenemos más motivos para caer en depresión, pues si los hombres tienen un vector de comportamiento básico, digamos, que es hacer lo que venga en gana, porque el sistema en el que vivimos se lo permite y además lo ve como algo deseable en el caso de los varones, ¿no? Y las mujeres tenemos todas las responsabilidades familiares en consecuencia de lo anterior, pues al final dices, y esto es la vida, ¿no? Y vaya plan. Los hombres doblan a las mujeres en su predisposición a ahogar sus penas en alcohol. Esto dice aquí que ya el libro tiene unos años. No sabemos si a día de hoy doblan o triplican. No sabemos. Pero bueno, parece que hay ahí una tendencia, ¿no? Tampoco podemos pensar que los estudios, las investigaciones en las que se apoya el libro, que son muestras de población estadounidenses, pues sean extrapolables a toda la población mundial. Y esto vale para el resto de los temas, ¿no? Casi todos los estudios e investigaciones en las que se apoyan, tanto este libro de inteligencia emocional como el del cerebro femenino, el cerebro masculino, son estudios que se realizaron sobre muestras de población estadounidenses, la mayoría. Bueno, la tristeza es un estado anímico que tiende a perpetuarse y a eclipsar incluso las distracciones elegidas. Hay que hacer un sobreesfuerzo de prestar atención a algo que nos anime y no elegir algo que nos hunda nuevamente, como una peli o una novela muy triste. Está bien ver alguna película para distraerse, pero no si te va a poner más triste. En terapia cognitiva hay dos estrategias que se han mostrado especialmente eficaces. La primera es
vamos a llamarla afrontar los pensamientos y la segunda, establecer un programa de actividades. Afrontar los pensamientos escondidos en el núcleo mismo de la obsesión. Cuestionar su validez y considerar alternativas más positivas. Por ejemplo, el tema de la obsesión. Si la mujer le da mucho valor al tema de la fidelidad, que yo creo que cuando ya has formado una familia, pues no es que sea un tema obsesivo, es que es no sé cómo decirlo. Es un tema que es muy difícil de sobrellevar cuando ya has formado una familia, ¿no? Si tiene lugar una infidelidad, vamos a poner el caso que es el hombre, que también puede ser la mujer, pero como lo más frecuente es el hombre, voy a apoyarme en ese ejemplo, ¿no? Pues la mujer tira adelante porque tiene hijos que les suponen una alegría verlos crecer, pero es muy difícil de soportar para la mujer, por lo que decíamos en un vídeo anterior de la experiencia de la sexualidad femenina fuertemente conectada con la conciencia, ¿no? De alguna manera tienes que asumir que tu pareja se está mezclando con otra mujer, se aleja de ti, ¿no? Y es un error pensar que era nuestro compañero ya de por vida. Porque las personas pertenecemos a la vida, no pertenecemos a ninguna otra. Y esto es importante tenerlo claro para no equivocarnos desde un principio y para evitar obsesionarnos en estos casos. Entonces, este pensamiento de que pertenecemos a la vida, pues a mí me parece que es una manera útil de sustituir esos pensamientos obsesivos, ¿no? Por este otro. Y establecer programa de actividades agradable que procure alguna clase de distracción. Pues te programas, por ejemplo, la primera semana, ¿no? de ese revés. Pues esta semana no quiero saber nada de ti y me voy a cuidar a mí misma, que hacía un tiempo que estaba un poquito desatendida, entonces esa atención que te prestaba a ti, ahora me la presto a mí y voy a llamar a esta amiga que hace tiempo que no la llamaba, y este tipo de actividades. Vale, dentro de este apartado, creo que recordar que era así, a lo mejor se refiere a los tres. Me explico. El siguiente apartado se titula Elevadores del estado de ánimo. Puede hacer referencia al caso concreto de la tristeza, porque es el caso más... el ejemplo más claro de caída del estado de ánimo, ¿no? Por eso se titula Elevadores. Pero en general, si es una fase crítica de la relación de pareja, pues es aplicable también a los otros tipos de emociones negativas, ¿no? El enfado y la ansiedad. Dice que muchas personas se sacuden la tristeza con entretenimientos como leer, ir al cine, ver la televisión, jugar a videojuegos, hacer puzzles, dormir. Quizá tenías ahí acumuladas que te faltaban horas de sueño. Y ensoñaciones. Por ejemplo, proyectar las próximas vacaciones. El aeróbic es una de las tácticas más eficaces. La depresión es un estado de baja activación y el aeróbic eleva el tono corporal. Las técnicas de relajación funcionan para tratar la ansiedad, no, por ejemplo, para un caso de depresión. Hay que elegir correctamente. Infundirse ánimo a una misma mediante regalos y placeres sensoriales es otro antídoto. Por ejemplo, darse un baño caliente,
prepararse la comida favorita, escuchar música. Depende también mucho a ver qué tipo de música. No todos los tipos de música son apropiados para según qué estado de ánimo. O, según dice el libro, hacer el amor. Pues se entiende a una misma, ¿no? Hacerse el amor. Cuidarte, en definitiva. Sobrealimentarse puede provocar sobrepeso y el alcohol es un depresor del sistema nervioso central cuyas secuelas se suman a las de la misma depresión. Hay que entender esto como una dinámica. Hay personas que en un momento inicial se enfadan por los pensamientos que tenga en su mente y a esa elevada activación, si ya venías cansada y agobiada por otros temas, pues lo normal es que venga una disminución de la energía, ¿no? Entonces esto es todo una dinámica. Días que estás más enfadada, otros días más preocupada y otro día más triste. Entonces, que intentas salir, desembarazarse de esas situaciones, de esas emociones. Proyectar una actividad que pueda suponer un pequeño triunfo, como acometer alguna tarea pospuesta o concluir alguna actividad pendiente, también ayuda mucho, ¿no? Hay cosas que las vamos dejando, cosas que coser, ropa que planchar. Los cambios de imagen también pueden resultar beneficiosos, aunque solo sea en la forma de vestirnos o arreglarnos. La reestructuración cognitiva, lo que os hablaba de detectar los pensamientos irracionales y cambiarlos por otros más coherentes, más serenos, sensatos, es una técnica muy poco utilizada fuera del contexto de la terapia, pero es uno de los antídotos más eficaces. Recapacitar y considerar los aspectos más negativos de una relación o darse cuenta de que esa relación de pareja no era la adecuada, pues también entra dentro de lo plausible, ¿no? A lo mejor no era para ti esa persona y tienes que reponerte lo antes posible porque hay otra más adecuada esperándote, ¿no? Las experiencias nos hacen personas más maduras y más completas. En definitiva, reconsiderar la pérdida bajo una luz más positiva. Y el libro también habla de dos métodos más que yo solamente voy a mencionar. Una es ayudar a quienes lo necesitan, pues por ejemplo hacer un curso de voluntariado para ayudar a los gitanitos de tu barrio o simplemente comprar un litro de leche para el banco de alimentos o mirar a ver qué ropa no te pones para meterla en un contenedor o dársela a alguien. Y la otra es orientarse hacia un poder trascendente. Trascendente quiere decir que trasciende la realidad material en la que la mayoría vivimos inmersos la mayor parte del tiempo, ¿no? Una realidad que está por encima del plano material. Entonces, al orientarte hacia ese plano superior, pues ves las cosas desde otra perspectiva más amplia, no tan ceñida a tu circunstancia personal, ¿no? Que te lleva a tomarte las cosas de modo personal. Hay veces, pues sencillamente, que no sale bien y hay que seguir adelante. Y entonces ya para terminar el tema, un tipo de personas. El apartado se titula Los represores de la emoción, la negación optimista. Son personas que parecen borrar sistemáticamente todo rastro de angustia emocional de su campo de conciencia, como si tuvieran un chip o una alarma que en cuanto se dan cuenta ellos mismos de que les va a arrastrar a un bucle de tristeza, enfado, angustia, lo que sea,
se orientan hacia la dirección contraria y como si no hubiera pasado nada. Parece una estrategia de autorregulación positiva para conseguir cierta estabilidad, pero con un coste adicional aún desconocido para la conciencia de uno mismo. Quiere decir que todavía no se ha investigado suficiente sobre qué consecuencias tiene la evitación sistemática de emociones negativas. Al final, pues, lo que decía al principio del vídeo, que todas las emociones nos aportan algo. Quizás sería más adecuado el término impasibles para referirnos a estas personas. Puede que afecte a 1 de cada 6 y está relacionado esta reacción, esta manera de reaccionar, porque tampoco se le considera, que yo sepa, un trastorno, con la actividad del lóbulo prefrontal izquierdo, lo que refuerza la hipótesis mía personal de el papel que desempeña el diálogo interno positivo en la autorregulación del propio comportamiento. Y nada más por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Gracias por vuestra atención y hasta pronto.